Y bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video el día de hoy. Como vieron en el título, vamos a tener un top 5 de mapas de parkour que están demasiado buenos. Y como vi que les gustó el video pasado, decidí traer otro. Y si no lo han visto, acá arriba te dejo la tarjeta. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, comenzando con nuestro primer mapa, tenemos como nombre de Parkour Master Remasterizado. Este parkour es un parkour multijugador para la 1.17 en adelante. Y tenía que decirles que este mapa está demasiado, pero demasiado bueno, la verdad. Aparte de que tiene texturas, vamos a tener también modo multijugador para que podamos jugar con nuestros amigos. El mapa está muy bien diseñado, además de que tiene 35 niveles para que ustedes puedan jugar con sus amigos. Los niveles están muy bien diseñados, como se los vengo diciendo, así que el grado de dificultad pues va aumentando gradualmente, ¿verdad? Ustedes adelantan y mientras más adelante vayan, más van a estar de difícil, pero es demasiado bueno como ustedes lo están viendo en este momento. La verdad, el parkour es extremadamente largo, son 35 niveles, pero cada nivel es muy largo. Como pueden ustedes estar observando, el parkour está demasiado bueno. Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el segundo mapa de este video. Como segundo mapa tenemos el Tower of Parkour Part 1. Este contiene dos partes, la verdad no sé si he subido el otro y si no se los voy a estar dejando en la parte derecha, pero no estoy muy seguro, ¿verdad? Entonces pues no, si no los traigo. El mapa es súper popular, entonces el creador decidió hacer otra parte y pues bueno, los saltos son de 2 a 3 o 5 bloques, así que no está tan difícil. La verdad está demasiado bien diseñado porque los niveles en cuanto vayamos subiendo se va complicando más. Y además el mapa no es aburrido porque tiene también multijugador, si es que no me equivoco. Y también vamos a tener una bola de nieve, y esta bola de nieve, si se preguntarán para qué es que funciona, pues básicamente lo que va a hacer es el reiniciar el mapa. Cualquier cosa, si tienen un problema a la hora de jugar en multijugador, nada más colocan a la persona en el lugar en el que ustedes quieran colocarlo y se soluciona el problema. Eso es lo que estaba diciendo el creador. Entonces, si tienen este problema, nada más pueden hacer esto. En cuanto vayan subiendo, van cambiando los colores y además la dificultad va aumentando. Y pues bueno, eso es básicamente lo que tendríamos que hacer en este mapa. No hay nada más que decir. Los dejo con las imágenes y continuamos. Bueno, como tercer mapa tenemos Mega Rainbow Parkour. Mega Rainbow Parkour es un parkour donde tendremos que pasar 1000 etapas de parkour, o sea, está extremadamente largo y además está muy colorido y tiene un shader que lo hace ver espectacular. El parkour en sí viene iniciando con una parte que suele ocurrir en línea recta y tratar de no caerse para empezar como a calentar uno, ¿verdad? Y seguidamente vamos a empezar a saltar, pero no es tan difícil. Más adelante, cuando ya empecemos a adelantar bastantes partes, este sí va a aumentar la dificultad. Y les voy a decir que al ser un parkour extremadamente largo, su dificultad va a ser un poco elevada. Para poder tener los checkpoints, es que les llaman así, van a tener que tocar las placas de que están en el suelo y así van a estar apareciendo en esa zona. Si no lo hacen, pues van a estar apareciendo desde el inicio y es algo que nadie quiere. Entonces van a tener que estar tocando esa parte para que pues hagan el spawn ahí. El parkour está muy bien diseñado, está extremadamente largo como se los dije. Y pues bueno, entonces una vez que hayamos finalizado este, continuamos con el otro. Bueno, estamos con nuestro cuarto mapa que tiene como nombre de Infinity Parkour. Este parkour, al no tener un nivel de dificultad establecido, entonces puede que nos aparezca un nivel muy difícil al inicio o un nivel muy fácil a la hora de continuar más adelante este parkour. Eso quiere decir que a la hora de ustedes estar jugándolo, si ven que está muy difícil, nada más tocan lo que tienen en el inventario y esto hace skip al siguiente nivel y así sucesivamente. Este parkour tiene bastantes zonas, por decirlo así, ¿verdad? Niveles. Entonces ustedes nada más tienen que explorarlo demasiado. Este va a tener saltos normales, salto en la pared, en las escaleras como siempre, saltos de trampilla, los cabezazos. Eso quiere decir que ustedes tienen que meterse dentro de dos bloques y tratar de no caerse de ahí. También cabezazos con losas y también saltos de hielo y con slime. Eso quiere decir que es un parkour demasiado completo y está demasiado bueno. Y si quieren saber algo, es compatible con multijugador, así que ustedes pueden traer a sus amigos para que jueguen.
Y bueno, hemos llegado a nuestro último mapa de parkour, que tiene como nombre de Parkour Corredor. Este mapa va a tener constantemente 30 niveles en el cuales ustedes van a tener que estar completando, y va a tener un tema y un bioma específico. Este mapa es para la versión 1.17, así que está demasiado bueno. Y como lo indica su nombre, vamos a estar en una línea recta con 30 niveles, el cuales vamos a tener que estar completándolo e ir adelantándonos sucesivamente. Su nivel de dificultad no es tan elevado, pero la verdad es, al ser un mapa extremadamente grande, entonces van a tener tiempo para divertirse. Como ya saben, es un mapa multijugador, así que pueden llamar a sus amigos para que jueguen con ustedes. Y pues, no sé, pueden apostar algo y el que llega primero, por ejemplo, si gana una coca, pero no, que no sea una coca, porque si no, el bicho va a estar enojado con ustedes. Y pues bueno, como ya saben, este mapa es multijugador, 30 niveles y con un tamaño de 16 por 16, y que bueno, está demasiado bueno. Y pues bueno, ahora que hemos llegado hasta el top de estos mapas, te invito a suscribirte y a dejar su grandioso like, ya que subimos mapas a cada 4 días. Y están demasiado buenos para que ustedes puedan jugar con sus amigos, ya que son mapas multijugador. Y pues bueno, ahora que hemos finalizado con el top de mapas, nos despedimos y nos vemos en 4 días con otro top demasiado bueno. Y hasta luego.